Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga grandemente a todos y a cada uno de ustedes. Ese es el deseo de nuestro Dios, hermanos y amigos, que nos reunamos como iglesia y que hagamos siempre su voluntad. En la congregación, hermanos, donde yo me reúno regularmente, les pregunto a los hermanos lo siguiente, les digo: hermanos, ¿estamos contentos? Y los hermanos dicen amén. Entonces voy a preguntar lo mismo, hermanos. ¿Estamos contentos, hermanos? Amén. Amén. El mejor lugar, hermanos, ahorita es aquí, hermanos, porque aquí está reunida la iglesia de nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos, a nuestros amigos visitantes. Escuchaba cuando entré, hermanos, que hay personas que vienen por primera ocasión y que están allá en la parte de atrás. Nos da gusto que nos acompañen. Bienvenidas. Agradezco a los hermanos de este lugar la invitación que me han hecho para participar en este evento. Gracias por la invitación. Y quiero mencionar, hermanos, antes de iniciar con mi tema, que esto que hacen aquí, hermanos, cada año es algo impresionante. Es algo hermoso, es algo increíble. No sé cuánto tiempo más lo hagan los hermanos. Dios permita que lo sigan haciendo durante muchos años más. Actividades como estas siempre deben existir. Es lo que necesita, hermanos, la iglesia del Señor en cualquier lugar donde ésta se reúna. Entonces, una felicitación sincera a todos los que organizan, a los que sustentan, a todos los que de una o de otra manera participan para que este evento se lleve a cabo. Cada quien pone su granito de arena. Y al final, hermanos, que ya se aproxima el día de hoy, hermanos, van a poder sentir una gran satisfacción. Yo sé que el cansancio ya se nota, hermanos. Y algunos están bien contentos porque ya estamos terminando. Pero al final van a sentir, aparte del cansancio, una gran satisfacción. Y eso es, hermanos, lo que nuestro Padre quiere que sintamos: satisfacción de estar haciendo lo que a Él le agrada. Esto que hacemos y esto que hacen los hermanos de aquí, esto es útil delante de nuestro Dios. Hagamos una oración más, hermanos. Gracias, Padre Santo, le damos nuevamente en esta mañana por esta hermosa oportunidad que usted nos brinda de poder estar reunidos en este lugar. Sea usted, Padre Santo, con nosotros y permita que todo lo que aquí hagamos y digamos sea solamente de acuerdo a su voluntad. Le imploramos, bendito Dios, que se quede con nosotros. En el nombre de Cristo, su Hijo amado, le pedimos todo. Amén. Pasajes, decía nuestro hermano David, pasajes difíciles de entender acerca de la salvación. Cuando yo estaba allá, hermanos, sentado y escuchando a los hermanos que están haciendo su exposición, digo, oye, qué fácil lo hacen.
pasa el hermano Villa y como si nada, bueno, yo así lo veo, pasa como si nada y qué fácil lo hace, hermanos. Pasa el hermano Beto y oye, les tocó temas bien facilitos, digo, cuando estoy allá, ¿verdad? Y hermanos, cuando ya está uno aquí, hermanos, al menos yo digo, oye, a mí me tocó el tema más difícil, ¿verdad? Eso creo yo, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, es importante, hermanos, que tengamos disposición para oír y para entender, hermanos. Pasajes difíciles de entender acerca de la salvación. Y voy a invitarles a leer, hermanos, el texto base para este estudio. Dice 1 Corintios 15, 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Otra vez voy a leer el pasaje, hermanos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? El apóstol Pablo, hermanos, usted sabe, un gran apóstol de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Un hombre incansable, hermanos, en el trabajo espiritual. Y cuando escribe esta carta, hermanos, esta carta a los Corintios, él toca, hermanos, de una manera a lo mejor indirecta el tema del cual estaremos hablando: el bautismo por los muertos. ¿Qué significa, hermanos, esto? ¿Qué significa 1 Corintios 15, 29? Para iniciar, hermanos, para empezar, tenemos que decir, y decirlo claramente, hermanos y amigos, que definitivamente este texto no quiere decir, hermanos, no quiere decir que una persona pueda morir sin bautizarse bíblicamente y luego otra persona pueda bautizarse por ella para que así sea salva. No es esta la enseñanza. Hay hermanos, y mi admiración para ellos, que se documentan de una manera increíble y nos dan muchos datos, y esto es muy bueno. Habemos otros hermanos que intentamos, hermanos, exponer y hacerlo de la manera más cortita o más sencilla. Entonces, hermanos, la salvación es algo hermoso, pero es algo muy personal, que requiere obediencia personal de nuestra parte. Nadie más puede bautizarse por usted, solamente usted por usted mismo. El apóstol Pablo, hermanos, que le decía ahorita que es un gran apóstol por todo el trabajo que realiza y por todas las enseñanzas que comunica, hermanos, nos enseña algo en 2 de Corintios, capítulo número 5 y en el verso número 10, hermanos. Y fíjese lo que dice allí la Escritura: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos
ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno, hermanos, recibirá recompensa según lo que él mismo hizo durante su vida terrenal. Usted y yo, hermanos, llegará el momento en que vamos a recibir lo que nosotros hicimos, no lo que alguien quiso hacer por nosotros. Con la muerte física, hermanos, nuestro destino eterno está sellado totalmente, y nadie lo puede alterar. ¿Recuerda lo que dice Hebreos 9:27? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, al juicio. Después de la muerte, hermanos, de ahí en adelante, ni nosotros, ni otra persona puede hacer nada para cambiar nuestra relación con Dios. Una vez que morimos, hermanos, ahí se sella, hermanos, y ya nadie puede alterarlo, nadie puede cambiarlo, hermanos. Entonces tenemos que desechar la idea, hermanos, porque es una idea, no es una enseñanza del apóstol Pablo, esto del bautismo por los muertos, hermanos. Recuerde, el bautismo, hermanos, es un mandamiento muy personal que requiere fe y obediencia personal. Recuerda lo que dice Marcos 16:16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Pero fíjese cómo dice: el que creyere y fuere bautizado. Creo, hermanos, que la palabra de Dios, y usted también lo sabe, al menos en estos versos no hay ninguna confusión, ahí en 2 Corintios 5:10, ni aquí en Marcos 16:16. Esa doctrina, si se le pudiera decir así, esa falsa enseñanza del bautismo por los muertos, hermanos, si fuera bíblica, si fuera cierto, hermanos, convertiría el bautismo nuestro, hermanos, en un mero rito, en vez de obediencia, hermanos, como enseña la palabra de Dios. Además, hermanos, si el bautismo por los muertos fuera una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, pues el apóstol Pablo, hermano, no tendría por qué haberse preocupado tanto por sus parientes en la carne, hermanos, como enseña Romanos 9 del 1 al 3. Pues simplemente él se hubiera bautizado por ellos, pero lógico, hermanos, él sabía cuál era el bautismo autorizado por nuestro Dios. El tema, hermanos, en este capítulo 15 de Primera de Corintios, hermanos, no es el bautismo, hermanos. Ayer el hermano Hugo decía, hermanos, que en ocasiones tomamos alguna lectura y la aplicamos indebidamente. Aquí es el mismo caso, hermanos. Primera de Corintios 15 no se habla del bautismo, mucho menos se habla del bautismo por los muertos. Primera de Corintios 15, hermanos, el tema es la resurrección. Ese es el tema, hermanos.
de 1 Corintios 15. Habla de la resurrección del cuerpo de Cristo como prueba, hermanos, de que nuestros cuerpos van a ser resucitados en el día que Cristo venga por segunda ocasión. Es importante, hermanos y amigos, que entonces usted y yo le demos crédito a la palabra de Dios y entendamos lo que el apóstol, hermanos, quería comunicarnos, hermanos. Aparte, debemos de ser honestos, hermanos, y sí tenemos que confesar que definitivamente, hermanos, este pasaje de 1 Corintios 15, 29 es un verso, hermanos, que ha generado confusión, no solamente ahorita, hermanos, sino en más de 2000 años, hermanos, en la historia de la Iglesia de Cristo. Sí es un tema difícil, hermanos, sí es un verso difícil. Muchos comentaristas, hermanos, han aportado sus puntos de vista interpretativos, hermanos. Y algunos han mencionado, hermanos, explicaciones muy convincentes, muy coherentes, hermanos. Sin embargo, otros comentaristas, hermanos, han hecho unas interpretaciones ridículas acerca de este verso. Y algunos grupos religiosos han hecho lo mismo, hacer una interpretación ridícula, hermanos, de lo que el verso dice. Tal es el caso, hermanos, de esta interpretación ridícula de lo que hace, hermanos, la Iglesia de los Santos de los últimos días. Usted ha oído hablar de los mormones. Bueno, ellos, hermanos, reclaman, aseguran que este verso, 1 Corintios 15, 29, apoya, hermanos, su punto de vista de que se pueden bautizar por los muertos. Pero ¿sabía usted, hermanos, que este pensamiento es típico en el mundo sectario, hermanos? El torcer, hermanos, las sagradas escrituras es común en los grupos denominacionales, hermanos. Entonces los mormones encuentran en este verso el sustento para esa doctrina que ellos enseñan y practican, pero no la Iglesia de Cristo, hermanos, no nosotros. Pero ¿en qué consistía, hermanos, el bautismo por los muertos? ¿O en qué consiste este bautismo llevado a cabo por los mormones, hermanos? No por los cristianos. Estamos intentando, hermanos, explicar un poquito más lo que este verso dice y cómo algunas personas de ahí se agarran y siguen con esta enseñanza que no es bíblica, hermanos. Entonces, ¿en qué consiste, hermanos, el bautismo por los muertos llevado a cabo por los mormones, hermanos? Primeramente, el candidato para ser bautizado, hermanos, tiene que ir con regularidad al templo, hermanos, al templo de los mormones. Y una vez llegado el momento, hermanos, se tiene que vestir apropiadamente para este acontecimiento. Se habla de una preparación. Se le señala el día en que él puede ser bautizado por algún familiar de él con ellos.
Durante el proceso, hermanos, a este candidato al bautismo, hermanos, se le asigna o se le da el nombre de la persona que haya muerto, hermanos. Y una vez que se le asigna el nombre, él se bautiza. Y como se bautizó con el nombre del muerto, entonces el que había fallecido, hermanos, ya es o está en la condición de que puede recibir las bendiciones espirituales de las cuales la Biblia nos habla. Hasta parece, hermanos, un chiste o parece un cuento, hermanos. En realidad es un cuento, hermanos. Esto es un fraude, esa es una mentira, hermanos. Fíjese cómo de una parte, hermanos, chiquita de un verso sacan esta enseñanza que contradice, hermanos. Contradice totalmente las enseñanzas de nuestro Dios. Y todavía alguien preguntaba, oiga hermano, ¿y tendrán razón desde el punto de vista bíblico los mormones? Pues claro que no, hermanos. No tienen razón. Recuerde, hermanos, que los mormones, al igual que muchos grupos denominacionales, hermanos, es típico en ellos fomentar algunas doctrinas que ellos han malinterpretado, hermanos. Usan un texto bíblico, hermanos, fuera de contexto y lo aplican a su gusto o preferencia religiosa. Lo aplican de acuerdo, hermanos, a la interpretación desinformada y caprichosa de su líder, y así permanecen con esa enseñanza, hermanos. Si hubiera sido bíblico, hermanos y amigos, bautizar por los muertos, cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, instruyó a sus discípulos de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, de Mateo 28, 19, hermanos. Creo que ahí hubiera estado también bien oportuna la aclaración de que nuestro Señor Jesucristo, y aparte les hubiera dicho, y no olviden, pueden bautizarse por los muertos. No se le olvidó, hermanos. Simplemente no se mandó. Simplemente no se autoriza. El Señor Jesucristo no lo enseñó y no lo autorizó y no lo practicó, hermanos. Tampoco lo hicieron los apóstoles. Y no hay ninguna evidencia que la Iglesia de Cristo practicara esta enseñanza, hermanos. Un momentito más adelante vamos a decir por qué el apóstol hace mención de esto, hermanos. Estamos mencionando cuál es el significado verdadero, hermanos, de este pasaje bíblico difícil de entender, hermanos. Ustedes saben, hermanos, que la Biblia nos dice que el pueblo de Dios se pierde por la ignorancia o por la falta de conocimiento. Eso nos enseña la Biblia, hermanos. La gente se pierde, la gente abandona el camino angosto por ignorancia y por falta de conocimiento, hermanos. Mucha gente cree, hermanos, que con saber leer el texto bíblico
con saberlo leer, están suficientemente equipados para ser líderes religiosos y para interpretar el sentir de quienes escribieron. Hay gente que tiene esa creencia. Nosotros, hermanos, los cristianos, debemos saber que aunque el conocimiento no nos proporciona salvación, Dios nuestro Padre normalmente, hermanos, escogió hombres muy educados, con mucha sabiduría, para que llevaran a cabo misiones específicas, como el caso de Moisés, Samuel, Jeremías, Daniel, Isaías, Pedro, Pablo, Juan, etcétera. Dios los escogió para que llevaran a cabo su obra. La educación, hermanos, el conocimiento es esencial para la interpretación bíblica. Debemos, hermanos, estar conscientes que los factores históricos y geográficos, en ocasiones políticos y a menudo sociales, tienen que ser tomados en cuenta, hermanos, para una interpretación correcta de algún texto específico, hermanos. Del capítulo 15, hermanos, del verso 1 al verso 19, Pablo, hermanos, nos detalla el hecho de la resurrección de Cristo, hermanos. Del verso 20, hermanos, al verso 23, nos habla acerca del orden de la resurrección. Y en ese orden, hermanos, nos muestra a Cristo siendo el primero de los resucitados con un cuerpo, hermanos, glorificado. Y luego le seguiremos los suyos, hermanos, cuando Él regrese por la iglesia en su segunda venida, hermanos. 1 Corintios 15, hablando de resurrección. Del verso 24, hermanos, al verso 29, Pablo nos menciona cómo Cristo reina, hermanos, y la consecuente abolición de la muerte. Y es aquí, hermanos, cuando la controversia indica o inicia, hermanos. Por otro lado, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si los muertos de ninguna manera resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por ellos? Pero, hermanos, no estaba hablando de los hermanos de Corinto. No estaba hablando de la gente que estaba en la iglesia de Corinto, hermanos. El tema de Pablo era la resurrección, pero había algunos, hermanos, que dudaban de la resurrección. Había personas que estaban dudando de la resurrección, hermanos. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, con ese conocimiento que le identificó, hermanos, él retoma esto, hermanos, para poder aclararlo, hermanos. Y yo creo que ustedes saben, hermanos, que al norte de la ciudad de Corinto, hermanos, había muchas ciudades, en especial una ciudad llamada Eleusis. Esta ciudad, hermanos, Eleusis, era el centro, hermanos, de una religión pagana, donde se practicaba, hermanos, no solamente el bautismo por los muertos, sino otras cuestiones raras. También había, hermanos, un bautismo que llevaban a cabo en agua, pero tenía que ser en el mar. Y quien se bautizaba en el mar, hermanos, según ellos,
tenía asegurada su vida futura. En esa ciudad, Eleusis, hermanos, empezó esta práctica, hermanos, del bautismo por los muertos. No en la iglesia de Cristo en Corinto, hermanos, ni los miembros de la iglesia lo estaban practicando. El apóstol estaba enseñando lo de la resurrección. Y toma como ejemplo, hermanos, por mencionarlo de esta manera, que aún la gente incrédula, que aún la gente pagana, aún los que no estaban en la iglesia o que estaban muy lejos de la iglesia, creían en la resurrección. ¿Y cómo lo confirma, hermanos? Cuando hace mención de nuestro verso, hermanos, de 1 Corintios 15, 29, en la última parte, hermanos. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Dice, si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? No estaba hablando, hermanos, a los hermanos en la iglesia como un mandamiento o como una enseñanza del bautismo por los muertos, sino estaba hablando, hermanos, para confirmar que aún los paganos, los mundanos, sabían de la resurrección. Y es cuando él hace mención de esa práctica mundana que ellos tenían, los que vivían en Eleusis, hermanos. Porque como que esa ciudad, hermanos, era un centro comercial, por llamarle de una manera, hermanos, donde muchas enseñanzas falsas encontraban acomodo. Muy fácil, hermanos, llegaba una enseñanza falsa y era adoptada por los de Eleusis. Y a ellos les parecía bien, hermanos. Pero, hermanos, a nosotros, a nuestro Señor Jesucristo y a los apóstoles, pues no les parece nada bien. Entonces, hermanos, el bautismo por los muertos no fue una práctica de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El tema de 1 Corintios 15 es la resurrección. La única manera, hermanos, de que nosotros y la gente pueda heredar la vida eterna es siguiendo y obedeciendo el plan de salvación bíblico, hermanos. Oír, usted tiene que oír, nadie puede oír por usted. Usted tiene que creer, nadie puede creer por usted. Usted es el que tiene que arrepentirse. Nadie puede arrepentirse por nosotros, hermanos. Usted es el que tiene que confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Usted es el que puede bautizarse por usted. La salvación, hermanos, es una bendición tan grande y hermosa, pero es totalmente personal. En el mundo en que vivimos, hermanos, hay algunas diligencias que necesitamos hacer que no son tan importantes, hermanos. Pero llega uno ahí a la ventanilla donde va a hacer el trámite y nos dicen, ¿es usted el titular? No, pero es mi hermano, es mi papá. No. Si no es el titular usted, no se puede hacer nada. Y es un papel insignificante, hermanos, o es un permiso sin trascendencia, pero pide la autoridad de aquí que sea el titular, que sea el personal, hermanos. Tiene que ser personal. La salvación, hermanos, es lo más grande que existe, es lo más preciado que hay, pero es personal. Si usted obedece y si usted es fiel hasta la muerte, usted será recompensado.
Si usted muere, hermanos, y no se bautizó y no se acercó a Dios, nadie puede hacer nada por usted. Usted puede cambiar su futuro ahorita u hoy, en esta mañana o durante este día, pero si usted no hace nada, nadie podrá hacer nada por usted. Entonces, hay una invitación, hermanos. No se confíe y no espere a que alguien haga algo por usted. Hágalo usted mismo. Y hoy usted puede venir a los pies de Jesucristo y hacer los trámites personales para que usted alcance la salvación. Que el Señor les bendiga, hermanos.